Ahora nos ocuparemos de los números cardinales y de los números ordinales. Los números cardinales básicamente comprenden las siguientes cifras numéricas: unidades simples, decenas, centenas y millares. Las unidades simples son como siguen: Joj, 1, Iskay, 2, Quinza, 3, Tawa, 4, Pisqa, 5, Sohta, 6, Qanchis, 7, Pusaq, 8, Esqon, 9, Chunka, 10. Las decenas o múltiplos de 10 se forman sobre la base del chunka. Los números intermedios entre las decenas se forman por la adición de las unidades del 1 al 9 y a cada múltiplo de 10 se coloca estos números. Cada unidad que se agrega se marca con un sufijo posesor yoj, al cual se añade directamente solo si la palabra que expresa la unidad termina en vocal, ya que si dicha palabra termina en consonante, es necesario añadir la partícula niyo de la siguiente manera: 10, chunka. Si queremos decir 11, vamos a decir chunka joj niyo. Si queremos decir 12, vamos a añadir chunka iskay niyo. 13, chunka quinzayo. 14, chunka tawayo. 15, chunka piscayo. 16, chunka sohtayo. 17, chunka qanchisniyo. 18, chunka pusajniyo. 19, chunka esqonniyo. 20, iskay chunka. 21, iskay chunka jojniyo. Y así sucesivamente hasta llegar al número 99, que sería esqon chunka esqonniyo. La centena o múltiplos de 100 se forman sobre la base de pachaj, que es multiplicado por el número de veces que indica la unidad simple que procede. Los números intermedios entre las centenas se forman por la adición de los números del 1 al 99 a cada múltiplo de 100. En este caso, cada decena que se agrega se marca con el posesivo de tercera persona en singular. 20, iskay chunka. 21, iskay chunka jojniyo. Y así sucesivamente hasta llegar al número 99, que sería esqon chunka esqonniyo. Las centenas o múltiplos de 100 se forman sobre la base del pachaj, que es 100. Los números intermedios entre las centenas se forman por la adición de los números del 1 al 99 a cada múltiplo de 100. En este caso, cada decena que se agrega
se marca con el posesivo de la tercera persona en singular n o simplemente con yu, mientras que los demás números que no terminan en 0 retienen su marcación indicada como vemos a continuación. Pachak es 100. 101 Pachak Jojnio. 199 Pachak Esconio. 999 Esconpachak Esconio. Los millares o múltiplos de 1000 se forman sobre la base del guaranca. 1000, que es el que está multiplicado por el número de veces que indica la cifra numérica que precede. Los números intermedios entre los millares se forman por la adición de los números del 1 al 999 a cada múltiplo de 1000. En este caso, cada centena redondea, ¿no?, y marca cuando se escribe o se pronuncia con el tercer posesivo en persona singular, n o por el posesor yo en cualquiera de estos casos, entendiendo que el morfema auxiliar ni también son agregados de acuerdo a la pronunciación. Ejemplo, 1000 es huaranca, 1001 huaranca jojnio. 1999 huaranca esconpachak esconchunca esconnio. Luego, 1.000.000 es juno, 2 millones yona. Como vemos, es muy fácil poder aprender los números. Basta saber del 1 al 10 y luego conocer que 100 es pachak, 1000 huaranca, 1.000.000 juno y 1.000.000.000 yona. Ahora nos ocuparemos de los números ordinales. Primero, ñawpaj ñeque. Segundo, iskei ñeque. Tercero, quinza ñeque. Cuarto, tawa ñeque. Quinto, pizca ñeque. Sexto, soqta ñeque. Séptimo, canchis ñeque. Octavo, pusaj ñeque. Noveno, escon ñeque. Décimo, chunca ñeque. Vigésimo, iskeichunca ñeque. Trigésimo, quinzachunca ñeque. Cuadragésimo, tahuachunca ñeque, y así sucesivamente.